Buenas, bienvenidos a este curso de ortopedia infantil, específicamente al tema de displasia de la cadera en desarrollo. Mi nombre es Jorge Bocio, yo soy ortopedista infantil, egresado de la Pontificia Universidad Javeriana, formado en el Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt. Fui formado como médico y ortopedista en la Universidad de Cartagena. Actualmente hago parte de la Sociedad Colombiana de Ortopedia Infantil. Hago parte también del capítulo de este mismo capítulo de la Sociedad Colombiana de Ortopedia Infantil sobre la parte de detección temprana de displasia de cadera. En el día de hoy le traigo un tema que es muy importante, de mucho interés para toda la población médica y para todos los pediatras, médicos generales, radiólogos, todos los ortopedistas que estamos tratando a niños desde edades tempranas. Nuestra charla tiene un contenido en la cual vamos a hablar de la definición de displasia de cadera del desarrollo. Vamos a tocar algunas partes de la anatomía y patología de la cadera. Hablaremos desde el punto de vista epidemiológico sobre cómo son los índices actualmente, la incidencia de la displasia del desarrollo de la cadera. Vamos a hablar del examen físico, lo que vamos encontrando en este tipo de patología, los métodos diagnósticos más utilizados realmente al día de hoy. Vamos a hablar algo de tratamiento y tocaremos algunos tópicos de las complicaciones. Bienvenidos a nuestro curso. La charla tiene un objetivo general y realmente realizar un diagnóstico precoz de la displasia de cadera del desarrollo. Va de la mano con unos objetivos específicos. Principalmente es sensibilizar a la población médica de la importancia de la detección temprana de la displasia de cadera y también minimizar el riesgo de daño articular de las caderas en la población joven. Bueno, cuando nosotros hablamos de displasia de la cadera en desarrollo, esto abarca un amplio espectro y muy completo de anormalidades que comprometen el desarrollo de la cadera. Estas anormalidades que comprometen ese desarrollo de la articulación va a interferir tanto como en su crecimiento, en su tamaño, en la forma y en la organización, tanto de la cabeza femoral como del acetábulo. En algunas ocasiones puede verse más comprometido el acetábulo y secundariamente la cabeza femoral, pero ellos pueden estar de la mano los dos afectados. Recordemos que la cadera se forma por el acetábulo y por la cabeza femoral. Este amplio espectro del que nosotros hablamos puede ir desde una alteración del desarrollo, de una alteración en la forma como se está desarrollando esa cadera y una alteración en la cual se puede volver esta cadera inestable y puede pasar de una displasia por una subluxación hasta llegar a que esa cadera se salga, hasta llegar a una luxación completa de la misma. Sabiendo que una displasia evoluciona hasta una luxación, que son de las alteraciones más temidas en la población infantil, porque repercute esto en toda su vida para un futuro, debemos hacer, digamos, hincapié en su detección temprana. Antiguamente este término de displasia de la cadera se le conocía como displasia congénita o luxación de la cadera. Realmente el término cambió a displasia de la cadera en el desarrollo. ¿Y qué quiere decir este cambio? Se pensaba antiguamente que los pacientes nacían con la cadera alterada o con la luxación de la misma. Pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta que realmente un paciente puede nacer sano y esa cadera durante el primer año de vida se puede volver una cadera displásica, puede ser subluxada, luxarse y puede llevar a complicaciones de la misma. O sea que durante el primer año de vida también podemos encontrar alteraciones de la cadera. Entonces, solamente no hablamos de una displasia de la cadera en el desarrollo, ¿sí? Sino que esta displasia puede llevarnos inclusive a una luxación, que es una alteración realmente de la relación articular, pérdida de la relación articular de la cabeza del fémur
y del acetábulo. Entonces, en el capítulo de hoy lo que vamos a hablar es de esa displasia de la cadera en desarrollo. Vamos a obviar los otros tipos de displasia, que sí existen displasias congénitas, que generalmente son estas alteraciones encontradas en algunos pacientes con síndromes o algunas otras enfermedades asociadas. Por lo tanto, la displasia de la cadera en desarrollo excluye este capítulo aquellos otros trastornos de la cadera asociados a algunas enfermedades neuromusculares, por ejemplo, como el mielomeningocele o algunos síndromes articulares como el síndrome artrogripótico o algunas enfermedades que comprometen las articulaciones independientemente del nombre que tenga. ¿Sí? Es así como nosotros encontramos que en la gráfica del lado derecho de ustedes podemos encontrar entonces una cadera con una cabeza redondeada que está contenida dentro de un acetábulo. Esto podríamos decir que es una cabeza femoral contenida en un acetábulo con un buen desarrollo. Aquí vemos que es una cadera normal. Mientras que en el otro lado tenemos que la cadera ya no está teniendo una relación articular adecuada, ya está teniendo una inestabilidad. Ya no se ve que esta cabeza femoral está entrando adecuadamente en este acetábulo. Ya aquí se comienzan a dar algunas alteraciones en la misma, alteraciones en la forma y en la organización de esta articulación. Entonces, como comprobamos que aquí tenemos una cadera normal, bien centrada sobre su acetábulo, y en este lado tenemos una cadera que está con signos displásicos, o sea que está formada inadecuadamente, está desarrollándose inadecuadamente y que puede llegar a una luxación. Es así como este espectro de que nosotros hablamos, de todas las alteraciones en la cadera, pueden ir desde una cadera que está completamente centrada, como la vemos aquí, hasta una cadera que va evolucionando en la segunda gráfica y poco a poco se va saliendo. Llegamos a este grado donde esta cadera ya está prácticamente afuera y vemos este otro grado de alteración donde la cadera que está afuera, además de estar en ese sentido, está ascendida. Entonces tenemos todo este espectro de alteraciones en una cadera displásica que no es detectada tempranamente, nos puede llegar desde una displasia hasta una luxación de la cadera, que es algo catastrófico. Es así como debemos recordar que pueden existir factores del desarrollo embrionario que pueden alterar la formación de la cadera. ¿Sí? Aquí vemos que inicialmente hay células pluripotenciales que poco a poco van formando un esbozo, ¿sí? En este feto, en el embrión, y llegada más que todo la 11ª o 12ª semana, ya tenemos prácticamente mucha formación de esta cadera en este nuevo ser. Pueden existir alteraciones en este momento que sí pueden condicionar a deformidades de la cadera. Acordémonos que estas alteraciones pueden repercutir también llevando a una mala formación y a una luxación de la misma y una pérdida de la relación articular. Entonces, como sabemos, las alteraciones las podemos ver desde un punto de vista bastante microscópico, ¿sí? Como lo vemos aquí, estamos viendo, este es el acetábulo, ¿sí? Que es cartílago. Estamos viendo que es tejido cartilaginoso y aquí estamos viendo la cabeza femoral también que tiene mucho cartílago. Esta cabeza con este cartílago realmente, con este acetábulo, están formando lo que es una cadera. Si la vemos entonces desde un punto de vista más familiarizado, vemos aquí que hay una radiografía de la cadera y vemos que la cadera derecha es una cadera completamente sana, una cadera que su cabeza femoral está cubierta, mientras que la cadera contralateral, que sería la cadera izquierda, es una cadera que está luxada.
O sea, esta cadera posiblemente pasó de ser una cadera que estaba estable, pasó a ser inestable, se subluxó y ya esta cadera está en otro punto, ¿sí? Que puede llevarnos a muchas complicaciones. Es así como hoy en día se define que la enfermedad congénita más común del sistema locomotor en todo el mundo es la displasia del desarrollo de la cadera. Anteriormente se pensaba que la incidencia era de 1 por 1000 nacidos vivos, pero hoy en día las estadísticas se han refinado y los métodos de diagnóstico han sido más sofisticados y se están detectando de manera temprana displasias del desarrollo de la cadera de manera mucho más temprana que anteriormente. Y este anteriormente hace relación a qué? A que anteriormente solamente existía un examen físico con el que se podía hacer un diagnóstico o acercarse a un diagnóstico. Posteriormente salió la radiografía y con la radiografía se mejoraron este tipo de diagnósticos tempranos. Pero posteriormente surgió la ecografía. Desde los 80 se viene trabajando fuertemente con ella y se están haciendo así diagnósticos mucho más tempranos. Por eso la detección más temprana ha mostrado que la incidencia se ha pasado de un 1 por 1000 nacidos vivos a 1.420 por 1000 nacidos vivos en promedio. Pero les traigo un dato muy importante. Este dato es de este año, ¿sí? Donde nos están mostrando un mapa mundi, y por los colores en las zonas están mostrando las incidencias relativas de cada región. Vemos que aquellas regiones entre más azules, como estamos viendo aquí, del azul clarito hasta el azul más fuerte, estas regiones van a tener una incidencia mayor. Y esta incidencia mayor ha sido reportada en las revisiones sistemáticas, pero únicamente las que tienen reportes son aquellas que sus países han hecho publicaciones en el idioma inglés. Por eso aquí, de pronto, en algunas regiones no encontramos, sí, los datos están perdidos y no encontramos de pronto un color característico fuera de aquel que no tiene los datos. Por ejemplo, podrían haber algunas publicaciones en otros idiomas como español, francés, que no aparecen. Por eso aquí nosotros en Sudamérica y, ejemplo, el Caribe y parte de Centroamérica no están esos datos de incidencia, pero porque estas publicaciones está basada, este es un review que está basado única y exclusivamente en las publicaciones en inglés. Pero lo que les quiero mostrar realmente es que la incidencia sí varía de acuerdo al área geográfica y de acuerdo a, digamos, a la búsqueda progresiva y sistemática de estas alteraciones de cadera. Por lo tanto, vemos que en el centro de Europa son los países que hoy en día más están buscando displasia de cadera, que están utilizando más el tamizaje mediante ecografía y están detectando casos muy tempranos. Lo mismo también está sucediendo en el Medio Oriente, en países como Irán está pasando esto, en Francia, Eslovaquia, son países que también la frecuencia, que están muy azules, son los que tienen una frecuencia muy elevada.
Existe también otra frecuencia que se relaciona, y esta incidencia se relaciona con la etnia, ¿sí? Encontramos que algunos países que tienen un tipo de etnia en particular, por ejemplo, en los nativos americanos, tienen una incidencia elevada con respecto a los países, a las etnias en África, que son casi menos de menos de 1 por 1000 nacidos vivos, ¿ya? Y vemos que en los nativos americanos las incidencias son elevadas por 1000 nacidos vivos. Nosotros aquí, este otro estudio en Sudamérica, sí tenemos una media promedio de 4.6 por 1000 nacidos vivos. Es como el estándar a nivel mundial, pero como vemos, sí, la etnia influye considerablemente. Otra de las características que nosotros debemos tener en cuenta es que muchos de estas alteraciones y estas presentaciones en las displasias de cadera van de la mano con algunos factores asociados. Y algunos factores asociados están ya descritos en muchos artículos, y estos artículos hablan, la mayoría, de que los principales factores asociados son aquellos pacientes que vienen en posición empodálica. Esos embarazos donde vienen en posición empodálica, como vemos aquí estos dos ejemplos, tienen un aumento en la presentación estadísticamente de displasia de la cadera en desarrollo. Y más cuando en esta podálica vienen las caderas flexionadas y además las rodillas hiperextendidas. Este paciente aquí en la figura B tiene un mayor riesgo de presentación que este paciente de la figura A. Otro de los factores de riesgo asociados importantísimos es la historia familiar de displasia del desarrollo de la cadera, y está correlacionada en muchas ocasiones con que la mamá tenga de este recién nacido tenga un factor de riesgo como que haya tenido displasia de la cadera. Otro factor importante es que hayan tenido su mamá o su papá episodios de artrosis de cadera, que se haya visto que haya tenido que ser sometido a reemplazo articular en pacientes menores de 40 años de edad. Ese es otro factor de riesgo. Otro factor de riesgo que en algún momento estuvo debatido fue en aquellos pacientes prematuros. Realmente hoy en día las estadísticas hablan de que los prematuros tienen unas tasas muy similares a aquellos pacientes a términos en presentaciones de displasia de cadera. Otro que está relacionado es producto de un primer embarazo. Producto de un primer embarazo asociado con sexo femenino también está relacionado con un factor de riesgo para la presentación de la displasia del desarrollo de la cadera. Entonces, así encontramos que todos estos factores de riesgo pueden estar asociados desde un punto de vista estadístico para poder presentar una displasia del desarrollo de la cadera. Hay pacientes que no tienen ningún factor de riesgo y presentan displasia del desarrollo de la cadera. Una de las hipótesis que existía anteriormente era que si los pacientes gemelos o mellizos podían tener aumento del desarrollo de la displasia de la cadera. Todo quedó dilucidado. La mayoría de los artículos hablan de que el hecho de que sea gemelo o sea mello no tiene un aumento del riesgo de la displasia del desarrollo de la cadera. El riesgo es similar cuando es un embarazo de un solo bebé. Entonces, quiero traerle estos datos con estos factores asociados a displasia del desarrollo de la cadera basados en porcentajes de relación. Las revisiones sistemáticas hablan que hasta un 20% las posiciones empodálicas, las presentaciones empodálicas de los fetos tienen una relación con el desarrollo de la displasia de cadera. Y podemos ver que existen tres maneras de poder posicionarse estos pacientes en podálica. Y aquí tenemos la forma A,
que es que están las dos en podálicas, ¿sí? Están las caderas flexionadas, las rodillas también flexionadas. Tienen menos riesgo que en el grupo B, donde ya hay una cadera que está flexionada, una rodilla flexionada y la otra contralateral está extendida la rodilla. Y en el grupo C es la que se correlaciona con un riesgo importante con un 20%. De la misma manera, encontramos que estos factores de riesgo también, además de que hay un patrón hereditario, de que hayan existido displasias de cadera, existe otra relación que muchos autores hablan y es la hiperlaxitud ligamentaria. La hiperlaxitud ligamentaria puede tener una relación también con displasia de cadera y se relaciona con que puede existir una alteración del tipo de colágeno que estos pacientes tienen y la proporción del colágeno 3 con respecto al 1 está completamente desequilibrada. Estos pacientes que tienen este tipo de alteraciones de hiperlaxitud ligamentaria, como podemos ver aquí, que tengan una anteposición del pulgar al antebrazo, que pueda estirar los dedos también de esta manera, el resto de dedos de la mano, o aquellos pacientes que tengan una hiperextensión de la rodilla o tengan una hiperextensión del codo a más de 15 grados, también se relacionan y es un factor de riesgo asociado. Y aquellos pacientes que tengan una elevación o una dorsiflexión del tobillo y el pie que vayan cogiendo casi 60 grados de dorsiflexión. Entonces, estos factores sí se van asociando a la displasia del desarrollo de la cadera. Existen otros factores asociados a displasia del desarrollo de la cadera y son otros, algunos con una proporción un poco más baja, otros un poquito más alta. Tenemos aquellos con deformidades en los pies. Este tipo de deformidades más frecuentes se conoce como las deformidades de metatarso aducto. Esta deformidad de metatarso aducto, lo que se va a ver es que el piececito se va hacia la línea media. O sea, el dedo, el alus o el dedito gordo se va a dirigir hacia la parte interna del pie. Este tipo de pies se correlaciona en 1.5, un 10% con pacientes con riesgo de tener una displasia de la cadera en desarrollo. Otra de las alteraciones que pueden estar de la mano y que es fuerte también son aquellos pacientes que nacen con una tortícolis congénita. Estos pacientes con tortícolis congénitas que tienen una alteración del músculo esternocleidomastoideo, donde está bastante contracturado, flexionada y rotada la cabeza, tiene también una asociación, como lo habíamos comentado, hasta un 20%, que es bastante. Y existen otros factores asociados, además de los factores hereditarios, este tipo de deformidades asociadas, tenemos algunos factores postnatales, como este factor que vemos aquí, que es que este tipo de cobertura que le dan a los bebés en climas muy fríos, que está en algunos países, está muy arraigado culturalmente, lo que hacen es que colocan las caderas completamente en aducción y las rodillas en extensión para así tratar de darle una cobertura adecuada para el frío a los niños. Pero ¿qué pasa? Que están poniendo un estrés constante a las caderas y están siendo un factor mecánico, postnatal, cultural y ambiental que está afectando el desarrollo de la misma. Existen otros factores asociados a displasia del desarrollo de la cadera y son otros, algunos con una proporción un poco más baja, otros un poquito más alta. Este dato es interesante, es uno de los artículos que no puede faltar, y es que siempre pensamos que los factores de riesgo, cuando existen, deben estar estos pacientes con displasia de la cadera.
Y les recuerdo, uno de los estudios más grandes del doctor Patton, durante un periodo de 10 años con 2.578 bebés que fueron sometidos a ecografía, solamente de los pacientes que tuvieron displasias de desarrollo de la cadera, solo un 31% de ellos tuvieron factores de riesgo. O sea que quedamos casi con un 70% fuera de esa detección de esos pacientes si solamente pensamos en que los factores de riesgo están asociados. O sea, que si no tiene factores de riesgo un paciente, debemos pensar también en buscar de manera temprana una detección temprana, un tamiz para toda la población de manera universal para verificar si esa cadera viene bien desarrollada. Existe también una variabilidad genética que siempre se comenta. Todos los pacientes tienen un potencial genético, tienen un conjunto de genes, que todo eso interfiere tanto en la formación de la articulación con su cápsula articular, de la formación del esqueleto, de la formación de los condrocitos, de todo el proceso de formación de hueso. Sí tienen un patrón también con variabilidad de genes, los cuales los vemos en la diapositiva. Una gran cantidad de genes están siendo estudiados hoy en día. Y nuevamente les recuerdo que los factores postnatales están muy de la mano con factores culturales. Y es así como en Mongolia y en la India son uno de los países que culturalmente más hacen este tipo de cobertura a los bebés. Entonces vemos que en este tipo de cobertura aquí que le estamos realizando, cubriendo todo al bebé, poniéndole las caderas en aducción y las rodillas en hiperextensión, es un factor condicionante para la displasia del desarrollo de la cadera. Muy frecuente en los países como Mongolia, en la India, o aquellos o poblaciones que están cerca del Tíbet. Y esta es una variante que vemos aquí en la mitad, que es como tratar de evitar que cuando el niño se lleve a cubrir para el frío, no se pongan las caderas completamente en aducción ni en extensión, sino que se cubran sin llevarlos a colocarlos como le llaman en algunas poblaciones como un tabaco, entabacarlo. No. Y en otras poblaciones, lo que se les recomienda, esto es un plan que están haciendo en la India, se les está recomendando a los pacientes, a muchos de las poblaciones, que puedan cargar a los bebés así en esta posición, como en una especie de cangurito. Esta se llama posición en M, como estamos viendo aquí, ¿sí? Una forma de M, las caderitas están abducidas, o sea, separadas, están un poquito flexionadas, haciendo una función similar como aquellos pacientes que tienen displasia y se les está haciendo un tratamiento con un arnés, ¿sí? Entonces, esta posición, desde el punto de vista ortopédico, sí puede ayudar, y en algunas poblaciones que utilizan esta posición así o que llevan a los bebés en su parte posterior, en la espalda, con las caderitas abiertas, esas poblaciones también tienen un riesgo minimizado de displasia del desarrollo de la cadera. Es también visto esto en África, que esas personas allá tienen un riesgo más bajo por la forma como cargan a los bebés. Y recordarles de un estudio interesante que se realizó en el Tíbet, que la altitud sí está relacionada de una manera directa con los casos de displasia del desarrollo de la cadera. Entre más alto estén los pacientes, más riesgo tiene de desarrollo de displasia de la cadera. Y la teoría que sacó este artículo es que así como se está desarrollando las caderas, van de la mano una asociación de que existe una posible hipoxia articular, y esa hipoxia articular es muy reflejada en la articulación de la cadera. Entonces los factores postnatales también son muy importantes. Entonces, aquí les hablo del artículo
del doctor Graf, que es autoridad en esto, no puede faltar nunca. Mostramos aquí unos, digamos, nativos como tienen unos cargadores o transportadores para los bebés, que culturalmente esto ya sabemos que sirve para el frío, pero daña las caderas, y esta forma de hacerle este abrigo a los bebés los condiciona a que se les desarrolle su cadera de una manera alterada. Ya hoy en día en Mongolia, eso ya ellos ya han dado un paso fundamental e importante para poder ir minimizando este tipo de práctica y minimizar así el riesgo del desarrollo de displasia de cadera de manera postnatal. ¿Y qué se ha encontrado en los estudios? Que realmente cuando se hacen estudios ya microscópicos, vemos que normalmente las células en el acetábulo, en la parte de la cadera que está cubriendo la cabecita, la parte de la pelvis que cubre la cabeza del fémur, normalmente deben estar las células, los condrocitos, que son las células que van a producir toda la maduración y van a darle digamos, la osificación de la cadera, deben estar siempre en pilitas, como unas pilitas de moneda, como vemos aquí. Pero cuando ocurren algunas alteraciones mecánicas, inclusive las postnatales, puede cambiar, ya no están apiladas, sino que estas pilitas de células de condrocitos ya no se forman unas filas, unas hileras completamente verticales, sino que se vuelven oblicuas. Entonces, esta forma como se disponen las células de manera oblicua también van a dañar a la cadera y todo el cartílago articular. Y daña también el labrum, que es aquella parte que nosotros debemos evitar que se dañen en este tipo de caderas, haciendo una detección temprana. Entonces, inicialmente la detección temprana se comenzó aproximadamente en el año 1937 con el doctor Ortolani, ¿sí? El doctor Ortolani lo que hizo fue crear la maniobra de Ortolani, describirla, y era buscar cómo es que se podía lograr con estos pacientes detectar mediante su maniobra si estaban las caderas luxadas o no, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Aquí en la maniobra de Ortolani, lo que pasa y lo que vamos a detectar con ella es que los pacientes tienen las caderas luxadas, y con una maniobra, como vemos aquí, de que el examinador dirige la cadera, separa el muslo y dirige la parte proximal de la cadera hacia el acetábulo, y él entra. Cuando entra, que se siente un clonk, eso habla de que había una cadera luxada, y ese golpecito que se siente cuando se reduce habla de que es un Ortolani positivo, o sea que era una cadera que estaba luxada y mediante la maniobra fue reducida. Este tipo de pacientes así deben iniciar un tratamiento lo más pronto. La otra maniobra es la maniobra de Barlow. Como estamos viendo aquí, es una cadera que vemos una cadera centrada, y lo que se hace es un movimiento hacia atrás y hacia afuera, buscando ver si la cadera se sale. Si la cadera se sale,
se dice que es una cadera luxable. Estas caderas luxables también son algunas caderas que realmente no tienen una estabilidad adecuada y debemos prender alarmas, prender alertas. ¿Para qué? Para iniciar con ellos una detección temprana. ¿Mediante qué? Ultrasonido. Un ultrasonido nos va a decir realmente qué tipo de cadera es y para ver cuántos grados tiene, qué maduración tiene del techo óseo, del techo óseo y del techo cartilaginoso que tienen este tipo de bebés en estas edades tan pequeñas. Entonces, si hacemos ecografía temprana, allí podemos detectar, después de estas maniobras, podemos detectar también algunas alteraciones e iniciar tratamiento temprano. El examen clínico, también debemos saber que en muchas ocasiones nosotros al examinar un paciente podemos creer que la displasia de cadera siempre va a dar realmente algunos síntomas o algunos signos, pero realmente el único signo que es valedero es cuando una cadera, cuando se está examinando al bebé, una de estas caderas no, no se separa o no abduce completamente. Miramos esta cadera aquí derecha que abduce, o sea que se separa, mientras que la del lado izquierdo no se separa. Generalmente cuando hay una eliminación unilateral de la cadera, es que nosotros, a la separación, es que nosotros podemos pensar, es el único signo realmente clínico que nos habla de displasia pura. O sea, no estamos hablando de pacientes luxados, que son aquellos que son fácilmente detectables mediante la maniobra de orthoplani, ni aquellos pacientes que tú puedes luxar, que lo detectamos mediante la maniobra de Barlow. Aquí encontramos otro signo que es la asimetría, ¿sí? O que está una rodilla por encima de la otra. Generalmente esto no ocurre en pacientes displásicos. Ocurre en pacientes que ya tienen la cadera luxada. Cuando hay caderas luxadas, como se sale de su sitio, las extremidades sí van a tener diferencia de longitudes y aquí la vemos. El otro signo clínico que nosotros debemos tener en cuenta, que no nos preocupa realmente y que la mayoría de médicos o algunos pediatras, algunos ortopedistas les da temor, es cuando hay alguna asimetría de pliegue en niños muy pequeños. Realmente la asimetría de pliegue no tiene una relación directa con una displasia de cadera. Cuando son pacientes grandes, más grandecitos, que comienzan a caminar y tienen una asimetría de pliegue, se relaciona realmente con una luxación en pacientes caminadores. Pero pacientes pequeños, recién nacidos, la mayoría de ellos con unos pliegues asimétricos, no quiere decir que el paciente esté displásico, no quiere decir que el paciente realmente esté luxado. Pero si es un signo que le llama la atención y alguna sospecha clínica, lo ideal es seguir haciendo estudios al paciente. Entonces encontramos ya unos signos de luxación clara en pacientes mucho más grandes. Por ejemplo, aquí ya pacientes grandecitos, ya tanto ha sido digamos, la salida de la cabeza del fémur que ya se ve un pliegue marcado en un paciente ya más grandecito, un signo de luxación. Aquí nuevamente vemos la asimetría de la rodilla. Esto se llama el test de Ellis, ¿sí? Y aquí tenemos la otra limitación de la separación de las caderas, que la puedes encontrar tanto en displasias y la puedes encontrar ya en pacientes grandes con luxación de las caderas, ¿sí? Ok. Existe un signo que en ocasiones también, el signo de Galeazzi, a veces indistintamente lo llaman como Ellis y Galeazzi, para ver la asimetría tanto de las rodillas como de las piernas y de los muslos. Entonces, después de tener todas estas, digamos, estos signos clínicos, esta sospecha por historia clínica,
esta anamnesis, este interrogatorio de los pacientes, la revisión que le hemos hecho, ¿sí? Pasamos a otro momento. Entonces, el otro momento es que nosotros debemos saber cuándo debemos mandar la radiografía y cuándo debemos mandar el ultrasonido o la radio o la ecografía. Entonces, idealmente, lo que debemos ordenar es a todos los recién nacidos el ultrasonido entre la cuarta a sexta semana de vida, de manera universal. Si usted no le llega un paciente en ese momento y le llega más grandecito al cuarto, quinto mes, aproveche y hágale ya la radiografía, porque el ultrasonido ya en ese momento, como el ultrasonido ve cartílago, en ese momento lo que está el hueso es más osificado y ahí es que entra en juego la radiografía. Entonces, si por condiciones ideales a usted le llega un paciente a la cuarta o sexta semana de vida, mándele el ultrasonido. Y si por condiciones administrativas o demográficas el paciente le llega más grande, hágale la radiografía. Lo ideal es el ultrasonido en edades tempranas, pero la radiografía sigue siendo un caballito de batalla cuando el paciente nos está llegando mucho más grande. Entonces, si hay una ventaja del ultrasonido con respecto a la radiografía, y es que una correlación realizada en un estudio muy grande, encontramos que aquellos pacientes que supuestamente por radiografía se sacó un 21% de displasia, cuando le hicimos el ultrasonido, se encontraron que el 32% tenía displasia, o sea, se logró encontrar casi un 11%, casi un 10% más o un 11% más. Entonces, la idea es que el ultrasonido debe ser ordenado a la cuarta, sexta semana siempre. Y si así sea que no tenga factores de riesgo. Y si el paciente le llega en edades más tardías, cuarto, quinto mes, sexto, bueno, mándele su radiografía y no lo deje escapar sin hacerle un screening imagenológico. Entonces, llegamos a un punto que es el punto como que más conocido generalmente, es el que está más divulgado entre, digamos, de conocimiento entre la población en general, y es el acceso a la radiografía, que es algo práctico, que es ordenada generalmente en una consulta y es aprobada por nuestro sistema de salud de manera rápida también. Y esto es lo que se viene manejando voz a voz y por las sociedades académicas en Colombia, de que todo paciente debe tener un estudio imagenológico para detección de displasia de cadera. Entonces, con esta premisa se viene realizando la radiografía para detección de las displasias de cadera. Pero no nos olvidemos que realmente cuando usted ordena una radiografía al cuarto o quinto mes, ya estamos buscando de manera tardía una displasia de cadera. Entonces, lo ideal, le recomiendo nuevamente, es que ese bebé de cuarta a sexta semana, mándele su ultrasonido. Si le llega al cuarto, quinto, sexto mes y nunca tiene un estudio imagenológico, ya no tiene cabida la ecografía, sino la radiografía, que en ella lo que vemos ya es tejido óseo, ¿sí? Entonces les voy a dar unos tips aquí sobre cómo verificar si una radiografía está bien tomada y si esa radiografía cumple con unos criterios de normalidad o de displasia. Comenzamos analizando la radiografía, la que tiene esta radiografía, que tiene estos circulitos, estos óvalos acá arriba y estos dos azulitos acá abajo. Bueno, esta radiografía es una radiografía de una cadera normal. Debió ser de un paciente de 4 o 5 meses de edad, en promedio 6 meses. ¿Qué debemos ver? En toda la radiografía debemos ver, señalar un momento. En toda la radiografía
Cuando la realizamos, debemos ver los huesos ilíacos, estos que están acá arriba, los ilíacos, estos huesos ilíacos, se asemejan a las orejas de un elefante, como las vemos aquí. Aquí las encerré en un óvalo, comparándolas que están simétricas, que tienen un mismo tamaño. Entonces, ¿esto de qué nos habla? Que estos huesos ilíacos, al hacer la radiografía, fueron tomados de una manera adecuada ese rayo X. O sea, no se ve un ilíaco más grande que el otro. Se ve como si fueran las dos orejitas de un elefante de manera simétrica. Es como un tics que les estoy dando. El otro tics que debemos ver son estos agujeros que están acá abajo, ¿sí? Que son los agujeros obturadores. Normalmente los agujeros obturadores deben verse simétricos y del mismo tamaño. Cuando en una radiografía un agujero obturador se ve más grande que el otro o se ve achatado con respecto al otro, lo más probable es que esa radiografía está mal rotada y no le sirve a usted para hacer una impresión clínica o un diagnóstico. Entonces, con estos dos parámetros tenemos aquí ya una suficiente información para poder saber si la radiografía está bien tomada. Ahora vamos a ver algunos detallitos que nos hable de que esa radiografía de esa cadera es normal. ¿Qué vemos? Vemos entonces el techo acetabular, el acetábulo. Normalmente el acetábulo debe verse cóncavo, ¿sí? Cóncavo, como vemos del lado derecho, y cóncavo, como vemos del lado izquierdo. ¿Por qué cóncavo? Hombre, sencillamente porque allí es donde la cabeza femoral se está alojando, y como es una cabeza, ¿sí? Una cabeza casi esférica, ella debe moldear ese acetábulo de esa misma manera. Si es una cabeza que está aquí por debajo de este acetábulo, está moldeando ese acetábulo de esa manera convexa. Este acetábulo está cubriendo bien esta cabeza. Entonces tenemos las cabecitas del fémur que están aquí, que son los núcleos realmente de crecimiento del fémur que se ven en estas edades. Núcleo de crecimiento de la cabeza del fémur del lado derecho, núcleo de crecimiento de la cabeza del fémur del lado izquierdo. Están de un buen tamaño, están simétricos y tienen un techo cóncavo que los está cubriendo. Otro dato interesante es que este techo cóncavo que vemos aquí, además se ve radiopaco. Todo se ve radiopaco, desde la parte interna a la parte externa, desde la parte interna a la parte externa. ¿Qué quiere decir eso? Que está con una esclerosis, o sea, se ve blanquito, y es que está madurando ese acetábulo. Entonces, con este dato de que está bien tomada por los huesos ilíacos, la radiografía, los agujeros obturadores están bien simétricos, podemos ver que este techo está cóncavo, está blanquito, o sea, radiopaco, y está cubriendo esta cabeza del fémur del lado izquierdo y derecho de la misma manera y muy simétrico. Entonces esas caderas se ven normales. Pero pasemos al lado contrario. La otra imagen. Vemos aquí que este fémur de este lado no se le alcanza a ver su cabeza. Del fémur de este lado tampoco se le alcanza a ver una cabeza, o es una cabeza muy hipoplásica. Aquí tenemos entonces unas cabecitas que no se alcanzan a ver, no están muy maduras, pero adicionalmente miren este acetábulo que está completamente vertical. Miren este acetábulo que está vertical. O sea, que aquí no se le está dando una cobertura adecuada a la cabeza del fémur. Todo esto que está aquí es cartílago, todo esto que está aquí es cartílago, que no lo vemos realmente por la radiografía, pero este acetábulo está muy vertical, entonces no le va a dar cobertura a esta cabeza del fémur, no le va a dar cobertura a esta cabeza del fémur, y este fémur cuando quiera apoyarse aquí, lo que va a hacer es que se va a salir, se apoya aquí y se sale, se apoya y otra vez hacia afuera. Lo mismo este lado, se apoya en este techo y sale,
se apoya y sale. Y es así como estas caderas, después de estar displásicas, se vuelven subluxadas y se luxan y se salen. Entonces, esta es una cadera que no está en buenas condiciones. Además de tanto estar verticalizado, se está volviendo hasta convexo. Entonces, estos son detalles radiográficos que nos ayudan a nosotros en algún momento. Seguimos entonces aquí. Otro detalle de la radiografía en displasias de cadera es que existen dos tipos de, digamos, de otros dos detalles adicionales que les quiero comentar, y uno es el índice acetabular o los ángulos más conocidos en las caderas, ¿sí? Entonces, ¿cómo se forma este ángulo? Se forma con una línea que se llama la línea H, que se pasa toda horizontal. Línea H horizontal. La línea H es por línea de Hilgenreiner, quien la inventó, quien la describió. Sí, pero es una línea H, también es horizontal. Entonces, nosotros ubicamos aquí el cartílago trirradiado del acetábulo y en este puntico también el cartílago trirradiado, que es el sitio realmente donde están confluyendo el ilíaco acá, los núcleos de crecimiento, el ilíaco, el isquion acá atrás y el pui por delante. Aquí, entonces en este puntito y este puntito de cada acetábulo pasamos la línea horizontal y tenemos la línea H. Y la otra línea que pasamos para medir los famosos ángulos es aquella que se pasa desde el borde externo del acetábulo, y pasamos una línea que haga un ángulo con la línea H. Del lado derecho tenemos 21 grados, que es unos grados adecuados para la cadera, y del lado izquierdo tenemos 36 grados, que son unos grados inadecuados. Vemos que esta cadera aquí no está debajo de este techo. Comparemos que esta cadera está cóncava, está cubriendo bien a esta cabecita. Aquí no se ve la cabeza femoral realmente porque hay mucho cartílago, pero tiene una buena forma el acetábulo. Mientras que acá la cabecita y el fémur proximal está por fuera. Miren este techo que está completamente vertical. Entonces aquí tenemos un tipo de displasia de cadera y ya este paciente está en una luxación, está afuera. Entonces aquí repasamos la línea H, cartílago trirradiado, pasamos la línea horizontal entre ellos dos, y hay otra línea que se llama la línea P o línea de Perkin, que se pasa hacia abajo desde el borde superoexterno del acetábulo, superoexterno, bajamos, ¿sí? Y aquí otra vez la línea P desde el borde superoexterno del acetábulo, una línea vertical, y la tiramos hacia abajo. Esto va a dividir cada lado en 4 cuadrantes. 2 cuadrantes externos, 2 cuadrantes internos. 2 cuadrantes externos, 2 cuadrantes internos. Cuando está en el cuadrante, la cabeza del fémur está en el cuadrante superoexterno, quiere decir que está luxada. Cuando está en el cuadrante inferoexterno, hablamos de una subluxación generalmente. Lo ideal es que estén en los cuadrantes internos, ¿ya? Como esté la cabeza del fémur en los cuadrantes externos, ya esa cadera no está bien, ¿sí? No está bien, es una cadera que completamente ya está subluxada o luxada. Entonces esos detallitos son importantes saberlos de la radiografía. Seguimos entonces aquí otro. Entonces les recuerdo que realmente hoy en día el gol estándar para hacer un diagnóstico temprano y un tamiz temprano para evitar complicaciones de las caderas y se vuelvan displásicas es la técnica del ultrasonido. Y la técnica más desarrollada hoy en día la tiene el doctor Graf, descrita desde 1980. Lleva casi 42 años esta técnica depurada en el mundo. Y esta técnica ya está estandarizada con un equipo adecuado, donde se realizan
dos listas de chequeo conocidas como checklist 1, checklist 2. En una de ellas se identifican todas las partes anatómicas de la cadera y en el otro se verifica que esa imagen esté bien tomada. Entonces, aquí les muestro. ¿Por qué realmente debemos realizar una ecografía antes que una radiografía? Lo que pasa es que cuando tú haces la ecografía, tú estás viendo, ¿sí? Al cuarta, sexta semana, lo que no puedes ver con una radiografía, porque la radiografía ve el hueso al cuarto, quinto mes, mientras que con la ecografía ya tú puedes ver inclusive antes de que esas partes de la cadera se osifiquen, tú las ves como un cartílago. Entonces, eso es lo importante porque debemos saber que existe una curva de maduración del acetábulo y la principal curva de maduración del acetábulo que debemos aprovechar es desde la cuarta a 12ª semana de vida, que son los 3 primeros meses. Entonces, desde la cuarta a 12ª semana de vida es cuando más madura el acetábulo. O sea, que si tú de la cuarta a la 12ª semana, que son los 3 primeros meses, tú logras hacer con el ultrasonido, principalmente de la cuarta y sexta semana, un tamiz para las caderas y mirar tempranamente si hay displasia de cadera, estamos haciendo un diagnóstico exitoso y podemos aprovechar la etapa de mayor maduración del cartílago de la cadera. Pero cuando pasan las 12 semanas ya de vida, ya estamos hablando de que está pasando de 3 meses. Y es allí cuando, bueno, históricamente nos ha tocado hacer la radiografía de cadera, que ya es al cuarto o quinto mes, pero ya allí hemos perdido toda esta curva de maduración del acetábulo. Por eso les recuerdo que el core estándar hoy en día y la recomendación es realizar un tamiz con una ecografía de cadera a todos los bebés entre la cuarta y sexta semana, inclusive sin factores de riesgo. Por eso nosotros debemos tomar experiencias similares de otros países que en Europa Central son los que más de la mano van con esto y es lo que le estamos aprendiendo. Aquí tenemos una lista de estos países que están haciendo el tamizaje, algunos selectivos y otro universal, y que están en este camino de realizar la ecografía a todos los pacientes, ¿sí? Y se la realizan a todos los pacientes, algunos con factores de riesgo, otros de manera universal, pero a todos aquellos de menores a 12 semanas. Y la recomendación es de cuarta a sexta semana. Entonces, para hacer esa técnica, debemos tener las dos listas que les había comentado de chequeo y debemos tener un ecógrafo un ecógrafo que allí puedas tú hacer las medidas y tener un software de graph para hacer las medidas según estos graph. Debes tener una cuna, que esta que vemos aquí donde está el bebé, se llama la cuna de graph. Y debemos tener también esta guía, esto se llama un brazo guía, para que se pueda poner este transductor y minimizar los errores de inclinación por errores de inclinación por el movimiento del bebé o por el mismo movimiento de la mano de nosotros mismos. Entonces, cuando hacemos una ecografía, lo que estamos identificando, así como identificamos en la radiografía, varios patrones o digamos algunos detalles en particular, aquí también identificamos, digamos, algunas estructuras en especiales, las cuales se las enuncia a continuación. Una se llama el borde osteocondral, que es el número 1. El número 2 es la cabeza femoral, esta que está aquí. El número 3 se llama pliegue sinovial, que de aquí sale la cápsula, que es el número 4. Cápsula, cápsula, cápsula. El número 5 es el labrum, que es digamos, el tejido fibrocartilaginoso que hay que proteger y es el que, digamos, está alrededor del acetábulo, que le da una mayor capacidad al acetábulo para tener la cabeza con él. Seguimos entonces el techo cartilaginoso, que aquí lo vemos, esto que se ve aquí
más oscuro o negro. Y después tenemos un techo, que es el techo óseo, este que estamos viendo aquí, todo este techo óseo, y algunas estructuras que tienen unos nombres en particulares, como el lower limb y el turning point, que son términos ya ecográficos. Entonces, estos son para un abrebocas para que sepamos que estas estructuras identificadas nos ayudan a nosotros a hacer un diagnóstico temprano de la displasia de cadera. Realmente se validan todas esas imágenes hechas y aquí tenemos digamos, una comparación entre la parte ósea de esa pelvis con la parte acá, ya imagen ecográfica obtenida mediante el ultrasonido. ¿Qué deben tener cuando uno hace también mediciones con los ángulos en una ecografía de cadera? Hombre, todo niño mayor de 3 meses de edad debe tener un ángulo alfa mayor de 60 grados. Mayor de 60 grados debe tener. Y un beta menor de 55. Pero realmente lo que se busca es que un paciente tenga alfa más de 60 grados. Y si tiene un ángulo alfa mayor de 60 grados, ya podemos estar tranquilos independiente de cómo nos salga el ángulo beta. Entonces, así como también con esa técnica ecográfica, existe una clasificación que es desde la tipo 1, pasando por la 2, hasta llegar a la 3 y la 4. Las caderas tipo 3 y 4 son caderas que están ya caderas luxadas. ¿Qué se hace de tratamiento? Lo ideal es iniciar un tratamiento precoz. Así como haces tú un diagnóstico precoz, cuando haces tú un diagnóstico a la cuarta, sexta semana en un bebé que tenga una displasia de cadera o que tenga una subluxación o una luxación, mundialmente lo que más se ha manejado es este tipo de arnés que se conoce como arnés de Pagli. Bueno, y decirles que la complicación más temida, las complicaciones que no queremos tener de las displasias de cadera es llegar a tener unas caderas de esta forma. Comparemos esta cadera de este lado. Miren, una cadera que tiene una cabeza del fémur, la tiene aparentemente redondeada. Miren este lado que se ha perdido prácticamente la cabecita del fémur. Esto se conoce con el nombre de una necrosis vascular. La cadera se necrosa, prácticamente pierde la irrigación, pierde el sangrado, la irrigación de los vasos sanguíneos que llega, lógicamente se afecta. Y esta cadera, ya aquí donde estamos teniendo, ya es una complicación, ya va teniendo secuelas y van a terminar tarde o temprano en unos reemplazos articulares.